Bueno, pues buenos días. Hoy repetimos las charlas de Gerardo y el que aquí habla, Marc, con autores y autoras que nos interesan, que seguimos y que nos gustan. Y hoy es el turno de Arnau Sanz, que justo dentro de unos días, muy pocos, estrena el que será su último trabajo, el primero con una editorial como Astiberri, ¿no? Este trabajo se titula Un fantasma y viene después de todos sus fanzines de Tito, su primera novela gráfica publicada por Deponent, Albert contra Albert, su grapa compartida con Camille Vanier, Nakatamal, su otra novela gráfica con Deponent, Llavaneres, el integral de Tito, Tibiris, publicada por Trilita, y Línea Editorial, el que era su último trabajo y publicado con su propio proyecto editorial, que es AIA. Y nada, para disparar muy rápido, has elegido ciencia ficción. ¿Cómo, por qué la ciencia ficción, Arnau? Buenos días. Pues simplemente por cambiar un poco bueno, por dos razones. La primera, por cambiar un poco de temática y de ambientación. Y la segunda, porque ya no, o sea, de tema más autobiográfico ya no sabía de qué hablar, ¿no? Y entonces, para intentar contar algo que no tuviese mucho interés ni para mí, pues imaginé que para los demás tampoco lo tendría. Lo principal es que a ti te guste, pues, la historia que estás contando y entonces, pues bueno, empecé a pensar en una historia, relacionada con alguien que cuidaba plantas. Empezó así la historia, después era una persona que cuidaba plantas y se ocultaba de algo y al final fue derivando a lo que al final ha sido un fantasma. Hola Marc, y hola Arnau. Hay una cosa que siempre sucede con tus cómics y es que no hay ninguno que tenga un estilo gráfico exactamente igual que al anterior, ¿no? Siempre introduces cambios en los materiales de dibujo, de coloreado, en el estilo, y aquí el salto es bastante significativo. Yo creo que cualquier persona que haya seguido tu trayectoria se va a sorprender por la decisión que has tomado. Si os parece, podemos compartir algunas páginas del cómic para que las personas que nos están viendo lo puedan ver. Voy a ponerlo Mm. en grande. Bueno, aquí vemos una de las primeras páginas y podemos ver a qué me refiero, ¿no? Esa decisión de prescindir de la línea que, por lo que has ido contando en redes sociales en estos últimos meses, no estaba decidido al principio, ¿no? Fue una decisión que tomaste a Mm. posteriori. Sí, bueno, yo en cada libro cambio o intento variar un poco la técnica por aburrimiento, porque estar tantos días, tantas horas con un libro, por lo menos a mí hace que cuando lo termine quiera como renovarme, ¿no? O limpiarme, o decir, bueno, pues ahora esto ya lo he hecho y quiero probar otra cosa. También parte de la idea que como no controlo demasiado ninguna técnica, me es mucho más fácil atreverme, sin ningún tipo de prejuicio, a probar una técnica nueva, ya sea la acuarela o ya sea pues como línea editorial que eran gouache sobre papel transparente. Ujú. Quizás si hubiese controlado la técnica hubiese hecho un tipo de gouache más tipo Manuel Fior, que es un poco más clásico, más acuarelado. En mi caso, como no tenía ni idea de cómo usarlo, pues lo hice a mi manera. En este caso fue un cúmulo de casualidades que la verdad es que cuando conseguí encontrar el estilo, para mí fue un momento de una felicidad extrema, porque los lápices son siempre iguales, no cambia mucho el estilo. Desde Albert, quizás sí que son más trabajados, un poco más dinámicos, no tan estáticos. Em, y entonces, pues nada, al principio lo pinté normal, con la línea, entintado con plumilla, como hago siempre, y mancha de color, bueno, pintado con color. Y hice 4 o 5 páginas y pensé que era demasiado lo que se esperaba de mí, ¿no? O sea, que me había quizás acomodado, que no es acomodar, pero bueno, y yo lo veía y decía, es que esto es
yo espero de mí en este proyecto. Simplemente he decidido pintarlo con el ordenador y ahí me he quedado. Y dije, tengo que darle vueltas, hasta tal. Lo aparqué durante un mes. Estuve, bueno, cada noche pensando en cómo solucionar el tema, si hacer con recortables, o sea, recortar trozos de papel de colores y pegarlos. Y no había manera. Y un día, no sé por qué, dije, voy a probar algo rápido y tal. Y entonces cogí el lazo del Photoshop, hay una herramienta que es un lazo y el cubo de pintura. Y entonces en una capa nueva simplemente fui haciendo los dibujos. Por ejemplo, aquí estamos viendo en la primera, sí, en la primera viñeta, pues un edificio. Pues ya se ve que no está muy pensado, pero buscaba pues quizás el dinamismo o que quedase un poco diferente. Entonces empecé a hacer la forma, que además no te permite prácticamente borrar por dentro, o sea, los agujeros que hay en los edificios están hechos al momento. Ujú. Entonces, simplemente con el cubo de pintura probé. Dije, bueno, esto me gusta, voy a ir probando capa por capa hasta hacer la viñeta. Entonces empecé a hacer las viñetas y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Luego tenía pues la dificultad de, vale, una viñeta te funciona. ¿Puede funcionar todo un libro así? Cuando ya entran los personajes, cuando tienes que pensar las combinaciones de colores y sobre todo pues la idea esta de las viñetas como rotas, los bordes, fue porque en este caso pues al dibujarlo sin viñetas yo había marcado unas líneas con el Photoshop para no salirme y Ujú. sin querer pues al hacer el borde, ¡pum!, me salí y dije, bueno, ya lo borraré después y fui haciendo, terminé la página y dije, pues no, lo voy a dejar así y voy a hacer que todo tenga esta idea. Así que todos los libros que hago surgen un poco de la casualidad y del, bueno, como no tienes mucha idea de cómo trabajar ninguna técnica, pues bueno, vas probando y en este caso pues la única dificultad que tenía era, como he dicho antes, la combinación de colores y el orden de las capas, pues saber bien pues el fondo, tal, cada elemento, situarlo en, bueno, donde toca. Cada Ujú. color es una capa en Photoshop. Sí, 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 Mm. sí. Para mí es mucho más fácil trabajarlo así porque te permite borrarlo directamente sin que te pise ningún otro elemento. Entonces sí, recuerdo que iba de adelante a atrás. Ya sé que a veces Ujú. pues es en plan pues el fondo, y en mi caso era, bueno, ¿qué quiero que se vea lo primero? Pues hacia los edificios o el personaje y luego a partir de ahí iba yéndome hacia atrás. Pues para hacer los elementos. Y finalmente, pues por ejemplo, en la primera viñeta vemos las plantas estas, bueno, la hierba esta negra. Ujú. Esto sí que es lo último porque sí que estaba por delante de todo. Pero normalmente hacía pues el primer elemento hacia atrás y luego finalmente pues algunas plantas que sí que tenían que estar en primer término. Mm. Sí, además Y este uso del color te permite pues ser, ¿no? Darle lo que tú dices, poner la hierba en negro, ¿no? Por ejemplo, es cambiar, hacerlo muy poco realista, ¿no? Te da la Sí, sensación de... El color es lo primero que atrapa, ¿no? Aparte de la sí. lectura y la historia y la trama, sí que es muy llamativo. Sí, No sé. yo quería, pues igual un color un poco más inspirado en las revistas de los 70 y así, futuristas, ¿no? Que tenían pues estas combinaciones de colores con los granates o con, pues no sé, Corben y todo este tipo de autores que usaban unas paletas de colores súper desfasadas. Entonces dije, bueno, no me voy a pasar tanto, pero sí que voy a hacer unas combinaciones de colores un poco diferentes, sobre todo para que al abrir el libro digas, uf, ¿esto qué es? ¿No? Que de entrada te pegue un leñazo. Y lo que dices del negro en este caso, también me iba muy bien hacerlo al final, porque había viñetas que quizás les faltaba un poco de fuerza. Entonces, bueno, decides qué color puede hacer que te pegue un buen golpe. Pues el negro es un color que para color no se usa casi nunca, porque es un color muy agresivo y yo que sé, que te centra mucho la mirada, pero a mí me funcionaba pues sí, en estas páginas que estamos viendo, pues usar colores azules o unos colores un poco más grises fuertes, pues para,
bueno, para diferenciar también a los elementos de la viñeta. Había veces que la única opción que me quedaba para que no se me pegasen los elementos es, por ejemplo, hacer la puerta de un color salmón, porque era la única opción que me quedaba, porque no la podía poner igual blanca, porque el personaje tiene el brazo, una de las mangas blancas, entonces iba buscando y bueno, pues me quedaba este color y quedaba bien. Otra cosa que he visto es que cuando tú mostrabas las páginas trabajadas a línea, en la que mantenías la línea Arnau, luego al trabajar con los bloques de color, con el color directo sin línea, también cambiaste un poco el diseño de los personajes. De hecho, hay algunos personajes que cambian directamente, ¿no? Físicamente. Sí, al principio, pues bueno, hice un diseño de personajes con el cual estaba contento, pero decía, "Buah, me gustaría que fuese un poco diferente, que fuese un poco diferente". Había hecho, pues, en esta viñeta, pues vemos a uno de los personajes principales que tiene una ayudante, y la ayudante al principio la había hecho con un tipo de ropa que era como bueno, como una especie de, mira, ahora la vemos aquí abajo, pues tiene una combinación un poco más clásica en la ciencia ficción, ¿no? Como una especie de gorrito y tal. Antes había hecho otro diseño que era casi como una sábana, pero no me terminaba de funcionar, lo veía un poco más limitado a la hora de combinar los colores. En este caso, si hubiese hecho esa especie de sábana por encima, me hubiese limitado a un color, a una mancha de color y, y en los movimientos pues igual hubiese quedado como una pelota, como una masa extraña. Y nada, fui probando, también la quería hacer de una forma, bueno, con una cara un poco más robótica, un poco más, no sé, menos humana, y fui probando, pero eso me costó, pues eso, 7 páginas, cambiar, luego, bueno, en este caso he cambiado, cuando terminé el libro, pues redibujé unas cuantas páginas, pues para darle un poco más de gracia a todo, porque al principio sí que quizás estaba un poco más estático todo, pero por ejemplo en esta página sí que vemos en la última viñeta que el personaje está un poco desfasado, tiene la cara un poco más pequeña y tal, y esto son cosas que fui cambiando pues mientras iba dibujando, que cada vez pues quizás em, hacía un proceso un poco más rápido de coloreado para ver si así pues hacía unos personajes un poco más estáticos, que eso es algo que siempre en mis cómics he intentado ir mejorando, pues eso, pues simplemente para no estar siempre haciendo los mismos planos y el mismo tipo de acciones. A mí hay una cosa que me ha gustado mucho de Un fantasma con respecto a esto del color, y es que es un ejemplo perfecto de la importancia narrativa que tiene el color en sí. Y aquí en el momento en el que tú prescindes de la línea, le das todo el protagonismo a las masas de color y además utilizas un tipo de color totalmente puro, ¿no? Son colores planos, sin degradados, Sí, sin mezclas y sin nada. sí. El efecto inmediato que tiene es que nos transportas como a un mundo alienígena, a un mundo que no sabemos muy bien. Podemos suponer que es la Tierra porque los protagonistas son humanos y tienen pues, comportamientos humanos, Mm. pero al mismo tiempo la sensación de extrañamiento, ¿no? De empezar a leerlo y decir, ¿qué es esto? ¿De dónde sale todo esto? Empieza en la primera página y cuando termina el cómic te ha acompañado y se queda contigo, ¿no? Esa idea de que has leído una historia verdaderamente extraña. Sí, bueno, y yo lo que quería al principio era pues ya sabéis que en mis cómics el color tiene una importancia cada vez más intensa, ¿no? O sea, o sea, le doy mucha importancia a la historia, pero de entrada a mí lo que me gusta es que cuando lo abras digas, bueno, ¿esto exactamente qué es? ¿Dónde estoy? Y tal. Aquí, pues tuve muy claro desde el principio que quería unos colores ya del cielo totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Y yo creo que simplemente poniendo el color del cielo verde, ya entras en bueno, no sabes exactamente qué está pasando porque los personajes se comportan de una forma normal, en ningún momento te están hablando de- del porqué de las cosas y no sé, también me ayudó
como he dicho antes, pues el intentar separar los personajes del fondo me ha obligado a usar unos colores que quizás si hubiese usado la línea hubiesen sido unos colores mucho más previsibles. Entonces, claro, todo ha sido ir viendo escena a escena qué colores me iba bien e intentar no repetir colores entre las escenas, que eso también ha sido al final un poco difícil porque decías que ya casi no me quedan colores para combinar sin que se pisen los personajes. Y entonces era como, bueno, hay algunas escenas que sí que se repiten, pero todo ha sido no meditado con anterioridad, sino ir viendo lo que te pedía la historia y sobre todo pues, en la página que estamos viendo ahora, ir atreviéndote a probar pues, esos colores y esas formas que hay de fondo que no sé exactamente qué son, Claro. pero fui probando pues, estas formas que son como unas columnas, pero a la vez pues, son a mi manera y simplemente ver elementos que funcionan, no preguntarte el por qué ni el qué es, sino simplemente que estéticamente funcionen y que no entorpezcan la lectura, que es lo que es algo que me preocupaba. A mí hasta cierto punto me recuerda a los videojuegos vintage de 8 bits. No en el resultado final, sino en el punto de partida, ¿no? Como en esos juegos sucede que tú tienes una paleta muy limitada, ¿no? Tienes, no sé, en esta página, por ejemplo, debe de haber 8 colores a lo mejor o Sí. una cosa así, ¿no? Que es lo que sucedía en los videojuegos de Spectrum, por ejemplo. Con eso lo tienes que hacer todo, ¿no? Y bueno, supongo que también eso hace que tengas que llegar a soluciones a las que no llegarías si tuvieras a tu disposición miles de colores, ¿no? Sí, como he dicho antes, el no controlar mucho una técnica hace que intentes controlar pues, tus limitaciones, ¿no? Y en por ejemplo, en el línea editorial usé una paleta de, yo qué sé, 8 colores para todo el libro. En los anteriores también, en el Llavaneras hay 5 colores. Y en pues intenté que lo que usase lo usase bien. No volverme loco porque también probé que los personajes, por ejemplo, el peto, bueno, el peto, la parte del pecho de este personaje, en lugar de ser amarillo, fuese un degradado. O los fondos de color, pues del cielo, fuese un degradado. Y el resto plano para que también tú dijeses, uy, ¿qué está pasando? Pero vi que era demasiada información, que estabas dando una información que ni yo podía controlar del todo y que, como decía mi querido profesor Sempere, Jordi Sempere, que tampoco hace falta dar tanta información, al lector no le interesa que tú tampoco demuestres lo bueno que eres pintando y demostrando tal, sino quiere una historia que sea potente desde el principio al final. Y si tú das un 6, que des un 6 del principio al final, no un 8 al principio y luego un 5 y luego un 4 y luego un 7. Y pensé que lo mejor para mí, por lo menos en este proyecto, era limitarme a lo que yo veía que podía controlar, intentar hacer, pues eso, que el impacto fuese el mayor al lector que abre este libro con una portada que tampoco te dice mucho de lo que ves en el interior y que cuando lo abras, pues digas, epa, a ver esto que me cuenta. Parece ciencia ficción, pero igual es una historia un poco más costumbrista o más personal. Voy a ver qué me cuenta el tío que cada libro hace una cosa diferente. Bueno, hablando de que cada libro haces cosas distintas, creo que ya en la presentación que hicimos de línea editorial en Fabbottom, no sé si comentaste ya que querías hacer algo de ciencia ficción, Arnau. ¿Puede ser? Sí, siempre es un tema que me ha gustado, pero pensaba que no era que no estaba lo suficientemente preparado para hacerlo y que si hacía una historia de ciencia ficción la tendría que hacer pues en el fondo hablando de lo que hablo siempre, que son las relaciones entre los individuos, ¿no? Entre las personas. Y entonces, pues siempre he notado que mis libros me hubiese gustado que la estética fuese más de ciencia ficción, pero pensaba que la historia tenía más importancia que eh,
que lo que yo quería hacer de forma personal en cuanto a color. Pues yo que sé, línea editorial está ambientado en una ciudad que puede ser Barcelona o puede ser cualquier ciudad española, y aunque sí que gráficamente es un poco diferente el uso del color, sigue siendo una historia un poco tradicional a la hora de, pues, las casas por dentro son como las conocemos, las calles son como las conocemos. Y en este libro, pues dije, voy a hacer lo que siempre he querido hacer en cuanto a estética, que es, pues yo qué sé, ciencia ficción, espacios extraños, muebles que sí que son un poco típicos, pero no son del todo típicos. Y la historia, pues sigue siendo una historia que yo pueda controlar, que no se va, sí que tiene premisas de ciencia ficción, pero no se va al terreno de la ciencia ficción pura, que ahí yo sí que no lo puedo controlar y que me daba miedo hacer algo que ya se hubiese contado o que fuese algo, una temática que se ha hablado 30.000 millones de veces. Entonces intenté abrazar la ciencia ficción en el lado gráfico a mi manera y la historia pues sí que ir, bueno, teniendo una historia que yo pudiese controlar. Ujú. De hecho, bueno, podemos comentar, aunque sea someramente, la base o el punto de partida de la historia, ¿no? Tenemos dos personajes, una chica, en realidad no sabemos muy bien qué edad tiene, y este hombre que estamos viendo ahora en pantalla, que es un sargento que tiene encargada la misión de limpiar una zona de disidentes o de rebeldes que luego sabemos que son supervivientes de una purga que ha habido. Pero no sabemos nada más en realidad, ¿no? O sea, es una historia en la que no sabemos en qué época estamos ni en qué lugar, simplemente ha sucedido algo, algún tipo de catástrofe que además ha afectado a la vegetación. Yo no sé si ahí estás pensando, pues, por ejemplo, en todos los problemas de calentamiento global y de cambio climático que estamos viviendo ahora mismo, o va por otro lado, ¿no? La inspiración que tienes. Bueno, supongo que la Tierra ya lleva siglos dándonos avisos de que se está yendo al traste todo, ¿no? Pero en este caso era una excusa para contar, pues eso, lo que quería contar yo, que eran dos personajes en apariencia opuestos, que al final los dos tratan de sobrevivir, ¿no? Y es, yo la idea bueno, yo la pregunta que me puse al hacer el libro es hasta dónde serías capaz de llegar para sobrevivir, ¿no? Y entonces yo creo que todos al principio tenemos unas barreras morales, pero que llega un punto que tu propia supervivencia está por encima, ¿no? Y entonces, pues bueno, me costó bastantes borradores encontrar la dinámica que podían tener estos dos personajes, ¿no? Y ver, bueno, y humanizar los dos de una forma creíble y realista. Y, y bueno, al final, pues me ayudó bastante el hecho de usar pues esta especie de persecución, estos espacios que van cambiando a lo largo de la época y sobre todo en ningún momento o prácticamente en ningún momento hablar del porqué de las cosas, del por qué se está haciendo esta limpieza, del por qué se empieza por ese edificio, del por qué las plantas están cambiando, simplemente, como se dice, y yo creo que se puede decir que no es un spoiler porque se dice en la primera página, es de repente un día las plantas empezaron a cambiar, ¿no? Ujú. Entonces intenté hacerlo de una forma realista, que es, ¿yo qué pensaría? Pues, pues yo hubiese pensado pues, que sería por el calentamiento global, por algún tipo de escape extraño, pero la propia protagonista no tiene ninguna información, simplemente ha pasado esto y ella pues se ve en la situación de que un día la están persiguiendo y tiene que huir y esconderse, pero nunca ha tenido ningún tipo de información. Y eso también me gustaba, ¿no? De que el lector tiene la misma información que la protagonista. Pues eso, las plantas empiezan a cambiar, te empiezan a disparar y tú empiezas a correr sin saber qué ha Mm. pasado porque no... Bueno, yo creo que sería algo real si de repente nosotros empezásemos a ver que el cielo cambia y de repente te disparan y tienes que huir con tu familia o con tu perro o con quien fuese, no sé si el Estado te daría mucha información. Simplemente estarías huyendo,
y bañándote como puedes y donde puedes y escondiéndote sin saber el porqué de las cosas. De Has hecho, mencionado antes algo que a mí me parece fundamental en la trama y que me parece uno de los grandes valores narrativos que tiene el cómic, que es como hay un determinado momento en el que empiezas a ver que los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos, ¿no? O sea, hay un giro ahí que tiene que ver también con, quizás, yo lo leí así como un cuestionamiento de los propios mecanismos de la ficción, ¿no? Que tiende a la simplificación y a las dicotomías, ¿no? A los polos opuestos. Siempre en una historia de ficción tiene que haber el héroe y el villano. Sin embargo, tú haces algo que provoca que en una segunda lectura la percepción que tenga sea completamente diferente. Yo, de hecho, invito a la gente que nos está viendo a que cuando termine de leerlo deje pasar unos días y lo vuelva a leer, porque la lectura es otra, completamente diferente. Y eso me parece brillante por tu parte. Sí, ya ves a la protagonista de otra forma, ¿no? Claro, claro. Sí, es que todo empezó en... Bueno, os voy a contar, si tenéis un momento y si os apetece, la génesis de este libro. Yo empecé con una idea que era, que seguramente es un libro que nunca haga, de una persona escondida bajo tierra, ¿vale? Y entonces tú ibas viendo todo el rato a esa persona hablando de, bueno, de sus hijos. Entonces está hablando de sus hijos, tú veías las fotos, te estaba contando, pues bueno, que estaba escondiéndose de algo o alguien que le estaba persiguiendo, ¿no? Y esta persona, pues tenías todo el rato simpatía por esta persona, ¿no? Hasta la última escena que, simplificándolo mucho, descubren a esta persona, la sacan y resulta que es una persona que viola y mata a niños, ¿no? Entonces me gustaba ese extremo de decir, te estoy presentando a un personaje todo el rato con el cual estás, bueno, teniendo una conexión y estás sufriendo por esta persona y estás entendiendo a esta persona y te da mucha pena, pero realmente es una persona, al final descubres que es una persona que está en la escala más baja de valores de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, tuve esta idea, la comenté con mi pareja, me dijo que, bueno, que muy bien, pero que lo veía un poco típico o lo veía como muy sencillo, ¿no? Todo el rato, y tenía razón, porque al final tú estás viendo a un personaje también, pues todo el rato, quizás como el libro de Escapar de Guy Delisle, ¿no? Que es un Sí. personaje que está todo el rato en un escenario y que personalmente a mí había momentos que me cansaba. O sea, está muy bien hecho y la verdad es que es un autor que hace muy bien su trabajo, pero llegaba a momentos que decía, tío, ponte las pilas porque corres el riesgo de quemar una premisa muy potente en tantas páginas, ¿no? Como a mí me decían mis profesores elajosos, si puedes contar una historia en 30 páginas, pues la cuentas en 30, no hace falta que la cuentes en 70. Y entonces yo a partir de esta idea empecé a desarrollar, pues eso, un personaje que en apariencia es bueno, pero que tiene que tomar decisiones que no es que sean malas, o sí, pero son situaciones que en ese momento las tiene que tomar y llega un punto que dices, pues mira, yo tiro para adelante y quizás tú harías lo mismo o no, o a saber qué. Entonces, pues bueno, empecé a trabajar sobre eso, me costó muchos meses encontrar una historia que se aguantase y la historia pasaba por eso, por ver también un general que está haciendo atrocidades, eso está clarísimo, pero que en el fondo es una persona que quiere proteger a su familia de una forma cuestionable, pero está intentando proteger a su familia. El hecho de que tampoco sepamos exactamente qué ha sucedido antes de empezar a leer, antes del momento, ¿no?, en el que empezamos a seguir la historia, también añade ambigüedad, ¿no?, a eso, porque claro, efectivamente sus métodos pueden ser cuestionables, pero es que tampoco sabemos qué ha pasado. A lo mejor la catástrofe ha sido de tal magnitud que lo que se está haciendo es la única vía de acción posible. No lo sabemos. Eso hace también que genere algo que a mí me gusta mucho como lector, que es la incertidumbre. Estar leyendo algo en lo que no me puedo agarrar a las certezas, ¿no? Una historia que no me dice lo que tengo que pensar o lo que tengo qué valoración moral tengo que hacer de lo que estoy leyendo.
me parece que eso es algo que haces muy bien y que también se inserta en una tradición de la ciencia ficción más crítica o más política incluso, que no sé si la has tenido en cuenta. Y no hablo solo del cómic, hablo también en general, ¿no? En cine, en literatura. No sé cuáles han sido tus referentes ahí, si es que ha habido referentes claros. A ver, en el tema de la ciencia ficción hay un problema muy gordo, que es que ya hay muchos libros y muchos libros que hablan de lo que tú vas a hablar mucho mejor seguramente de lo que tú lo vayas a hacer. Entonces, ¿qué solución tienes al respecto? O, o leerte un montón de libros de ciencia ficción y decir, pues esto no porque ya está contado, esto tampoco porque ya está contado. O quitar información y ponerte tú sabiendo la misma información que tiene la protagonista. Entonces, para mí era mucho más interesante el yo tampoco tener ningún tipo de información. Es decir, bueno, la protagonista no tiene información de ningún tipo, que es la posición en la que estaríamos cualquiera de nosotros. El general parece que tampoco tiene, o sea, tiene más información que la protagonista, pero tampoco tiene muchísima más información. Y a la vez, también me hacía gracia que en un mundo donde hay tanta información, que es el en el que vivimos, de repente, si hay un colapso y se cae todo, pues no habría forma de sacar, o sea, no podrías abrir Twitter, no podrías abrir nada, te estarías ahí en calzoncillos viéndolas venir. Y también me parece como, pues eso, muy no realista, porque evidentemente no tengo ni idea de cómo va el tema militar, pero sí que me gustan mucho las películas donde se ven muy claros los rangos, ¿no? Y donde hay estas películas de los 90, donde está Bruce Willis, por ejemplo, intentando decir, pero dígame tal. No, estoy por encima de usted, de su rango, y no tiene que hacer preguntas, simplemente tiene que acatar lo que yo le diga sin cuestionar nada, que eso siempre es muy estadounidense, ¿no? No cuestione moralmente tal, lo hacemos por el país. Y entonces, pues a través de ese tipo de influencias, pues me gustaba también marcar mucho pues la idea de eso, tienes ahí un general haciendo unas cosas que yo creo que al principio él no está del todo de acuerdo, aunque luego sí que quizás le coge un poco de el gusanillo, que también me gustaría ver si nosotros en esa situación también el poder te hace disfrutar un poco, ¿no? De estar por encima, pero que en el fondo tampoco tiene mucha información, simplemente pues es un mandado al cual pues le ordenan una serie de cosas y él pues tiene que acatarlas. Ujú. Yo quería preguntarte, Arnau, si conforme has ido trabajando este libro ha coincidido con este último año, que ha estado cargado de mecanismos de control social y de orden que también como sociedad hemos acatado por el motivo que sea, ¿no? Pero sí que hay estas reverberaciones, por ejemplo, con otra novela que apareció en 2019-2018, que fue La muerte rosa, de Jaume Pallardó, que son novelas de ciencia ficción que describen un mundo que luego cuando lees la novela, quieras que no, reverbera en ti y te recuerda a lo que estamos viviendo. O sea, no sé si eso todavía la hace más valuosa. No sé si tú te has incluso asustado al ver estas conexiones con la realidad. No sé, Arnau. Bueno, yo el libro lo empecé en 2019 y yo lo terminé antes de verano. Sí que quizás como me daban hasta diciembre, hasta Iberri para terminarlo, sí que cambié pues algunas viñetas, pues posiciones de personajes y tal, pero el libro, lo que es la historia, la terminé en mayo o junio. Y ahí yo ya decía, uff, por ejemplo, en la primera página, bueno, de las 3 primeras páginas se hablaba de un virus directamente. O sea, yo decía, el virus tal no sé qué. Y yo decía, hostia, dejar la palabra virus, hablar de estas cosas va a quedar lo típico, ¿no? Que parece que lo hayas hecho el libro en un mes, ¿no? Oye, como ha pasado esto, pues me voy a poner a hacer el libro. Y evidentemente el libro tiene muchos más meses, pero sí que el tema del control, el control por parte del gobierno de tal, eso es algo que desgraciadamente estamos viendo desde hace años, que en política se está viendo un uso
electoral del control y de casi autocensura, ¿no? Que dices, bueno, no voy a decir esto porque me van a meter un puro... Y sí que es inevitable pensar en todo esto cuando estás haciendo este libro, pero sí que cuando lo terminé, sí que dije, bueno, estoy hablando del virus, pero por suerte no es un libro que el tema central sea el virus, sino es una premisa que se da al principio, una situación que ha pasado y que tampoco, y que es casi em, no bonita, pero también vas viendo cómo cambia la vegetación y también como lector sí que dices, ah, pues mira, qué curioso, tiene más gracia ahora el paisaje que antes, que era algo mucho más, que también me interesaba, que en el presente de la historia no hay árboles, o sea, no hay nada prácticamente, son edificios y cemento. Entonces es cuando explota todo esto, que es como si la Tierra dijese, basta, ahora voy a volver a llenar esto de plantas como debe ser. Parece que extrañamente no hay, al menos no se dice en el libro, pero no hay problemas de respiratorios como habitualmente se hace en los libros de ciencia ficción, ¿no? O en El Eternauta, por ejemplo, que tienes que hacerte un traje en especial. No, simplemente salen plantas y cambia el color. Y también me gustaba, pues eso, hacer una historia un poco más naturalista de un cambio de vegetación que no tiene por qué ser malo. Sí que vemos que al final hay menos gente, pero no, tampoco damos ninguna explicación, no sabemos dónde han ido y no importa. Entonces, bueno, he intentado esquivar respuestas un poco más típicas o repetitivas con otros libros, que eso me daba muchísimo miedo, el hacer algo y luego ver, pues eso, que en los años 70 pues ya había habido un libro que se había explicado todo lo que estoy contando de una forma mejor, que puede ser que haya pasado, pero tampoco puedo ir mirando todos los libros de ciencia ficción para ver si he tocado algún tema que ya se había tocado antes. Ujú. También hay bueno, la manera en la que el libro se inserta dentro de toda tu obra, a mí me resulta también interesante que hablemos de eso, ¿no? Porque al final, tú antes lo has mencionado, tus anteriores libros, una buena parte de ellos estaban basados en la realidad, ¿no? Podemos decir que eran libros de no ficción. Tito era prácticamente un diario, Llamaneres era una memoria tuya de tu infancia, Dividirís era acerca del pasado también, en este caso de tus abuelos. Luego en línea editorial ya es una historia costumbrista, pero era una historia más de ficción. Y aquí ya te tiras a la piscina en una ciencia ficción absoluta. No sé si esto tiene que ver simplemente con lo que decías al principio, de un agotamiento quizá por tu parte o un querer probar cosas nuevas, o también es una cuestión de evolución como autor, que ahora te ves capaz de hacer cosas que a lo mejor hace 5 o 6 años no te veías todavía capacitado. Yo creo que las dos, porque sí que es verdad que al principio dices, voy a hablar de algo que me sea cercano. Ay, perdón, que me están llamando, un momento, ahora que venía una respuesta espectacular. No, al principio pues intentas hablar de cosas que conoces porque son cosas que puedes controlar o que te son fáciles. En mi caso, además que me estaba llamando mi padre, el primer libro fue Albert contra Albert, pero fue casi un desahogo. No pensé demasiado en, en la salida que podía tener ese libro. Era algo pues como algo más para la familia, aunque sí que pensé que quizás de Punén podía ser una buena editorial para sacarlo. Pero sí que después he intentado contar cosas que me resultaban importantes para mí únicamente. Quizás eso de cara a la salida que pueda tener el libro es un poco más difícil, porque son temas como muy personales, ¿no? Y es como que te vas cerrando, ¿no? Y Habaneras, bueno, es una relación entre dos primos, pero, pero nunca sabes cómo va a responder la gente, pero te ayuda a aprender a contar historias, ¿no? Y a cada vez intentar
poner un poco más de capas en los personajes. Entonces, pues yo personalmente pienso que con línea editorial dio un paso adelante en cuanto a complejidad en los personajes, aunque tampoco son súper locos, pero bueno, un poco más complejos, más tridimensionales y más realistas. Hacían, que eso sí que intento trabajarlo cada vez más, es que hablen de una forma realista y se comporten de una forma realista y que hagan cosas que hacemos la gente normal, pues ir a la piscina, ir a comprar, tal. Y en este libro ya dije, bueno, voy a intentar ahora sí, pues compaginar todo, todo el aprendizaje, si se puede llamar así, que he tenido en los anteriores libros y hacer la historia que realmente quiero, aún metiéndome en un estilo de historia que se ha tratado muchísimas veces, que es la ciencia ficción. Pero bueno, yo he tratado muchísimas veces la autobiografía, así que nunca me ha dado miedo el meterme en un estilo que ya se ha tocado o que yo mismo he tocado. Así que voy a intentar probar a ver qué tal sale. Y bueno, me costó al principio, pero luego he disfrutado muchísimo, sobre todo de pintarlo. Bueno, porque prácticamente no había dibujo, el dibujo era lápiz y al final todo era color. Y también es una forma de trabajar que es muy agradecida. Yo quería preguntarte, Arnau, ¿cómo llegas a Astiberri? ¿Son ellos los que contactan contigo? Porque tu periplo editorial da para una hora larga de charla también. Y claro, Línea Editorial decides editarlo con vuestra propia editorial, ¿no? La editorial. Sí. Con AIA, pero este sale con Astiberri. ¿Cómo ha sido eso? A ver, yo el Tibirís ya lo había mandado a Astiberri, simplemente porque yo con Fernando, yo llevo viviendo en Bilbao pues igual 6 años y yo, pues eso, me había pasado por la librería, nos habíamos cruzado algunos mails, a veces le había escrito pues para preguntar algún consejo o de cómo veía este proyecto o de cómo lo veía tal, porque evidentemente, aunque no lo coja, tiene muchísima experiencia en recibir proyectos y entonces le decía, bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo ves potente? ¿Lo ves tal? Y siempre ha sido un encanto conmigo, por lo menos ha sido muy amable, siempre se nota que le gustan los cómics, entonces eso ayuda. Entonces yo le mandé Tibirís y entonces me dijo que, porque son varios editores, que a algunos les había gustado y otros no lo terminaban de ver. Y hasta que no lo ven todos, pues no lo cogen. Entonces le mandé línea editorial. Entonces me dijo que le habían gustado a más gente, pero que había... Entonces, bueno, yo como siempre me tomo las cosas de una forma positiva, por lo menos en Astiberri, que dices, yo qué sé, es gente que sabes que se va a leer el libro, el proyecto, con cariño y que va a perder un cuarto de hora de su vida para leerlo. Entonces dije, bueno, poco a poco estoy ganando adeptos, o al menos saben que puedo cumplir, ¿no? Que puedo hacer un libro, porque ya me había escrito Fernando diciendo que le había gustado mucho Tibirís, y cuando saqué línea editorial, que al final las condiciones que me ofrecían alguna editorial, las pocas que se habían interesado, no eran prácticamente las que me podía conseguir yo, también me escribió Fernando diciendo que le había gustado mucho el libro, le había gustado mucho y que tanto la edición como la historia. Y entonces cuando yo preparé el fantasma, se lo mandé a Astiberri, no se lo mandé a nadie más, se lo mandé a Astiberri y nada, me dijo, nos gusta a todos, ¿nos puedes mandar más? Y yo dije, ahora la voy a cagar, voy a mandar más páginas y van a decir, pues no. Las primeras, porque siempre mandas al principio con las que una escena completa, yo mandé una escena de 18 páginas y dije, guay. Y me pidieron más páginas, les mandé 20 más o así, tampoco muchas para que no se arrepintiesen, ¿eh? Dije, voy a mandar el límite de, igual si mandas 50 y ven que el libro hace... ¡bup! Entonces mandé unas 20 y me contestaron diciendo, nos gusta a todos, ¿cuándo firmamos? Entonces fue tan fácil como yo precisamente me mandaron el mail cuando yo estaba en Barcelona, volví, comí con Fernando, me contó las condiciones
y lo firmamos y la verdad es que muy contentos, muy... No estoy acostumbrado a tratar con tantas personas porque de Ponent yo no hablaba con... Yo le mandaba el libro a la imprenta directamente, no había ningún tipo de revisión de estilo ni de tildes ni nada. Con Trilita tampoco, conmigo pues se lo enseñaba a mi pareja y a 3 o 4 colegas que sí que saben un poco más, pero siempre se te puede colar algo. Y ahora pues esta vez ha sido como el salto profesional de hay gente mirando el libro, hay gente revisándolo, hay gente que igual te dice que te está repitiendo o que quizás le ha llamado al sargento general y viceversa. Y entonces pues bueno, sobre todo lo que me gustó es la motivación que tenían con el libro, que eso te da mucha más seguridad. O sea, a mí me ha gustado el libro y pienso que es un libro potente, pero siempre me faltaba el tener el respaldo de una editorial para que el libro no se perdiese, para no hacer yo todo el esfuerzo de moverlo. Y yo creo que Astiberri puede hacerlo súper bien y de momento pues muy contento con ellos. Y una pregunta. Ay, perdona, Marc. Sí, dale. Yo tengo curiosidad por saber si cuando les presentas las primeras páginas es ya con el estilo sin línea o primero les presentas el libro con línea y luego les dices, oye, no, que mira, que he cambiado y voy a ir así. No, ya le mandé ya como está al final. Porque también, o sea, yo no le mandé nada a Astiberri hasta que yo tenía unas 60 o 70 páginas hechas. O sea, primero siempre quiero ver si el libro funciona y tiene... Bueno, y puedo solucionar diferentes tipos de escenas con el mismo estilo, porque decías que ahora, pues yo que sé, hay una escena donde la protagonista coge una planta de un lugar donde hay otros personajes y el color es diferente. Entonces, esa escena no la hice hasta que llevaba unas 70 o 80 páginas. Y claro, si yo en ese momento no hubiese visto que me funciona, hubiese estado como 2 meses o un mes o una semana parado pensando a ver cómo solucionar esto, qué tipo de colores, qué tipo de tal. Entonces lo que quería era yo estar tan seguro del libro que si Fernando de repente me llamase y me dijese, oye, pero esto cómo lo vas a hacer y esto como tal, yo tuviese respuestas y no dijese, no, pues esto ya veremos. Eso no, a mí no me gusta nada, me gusta como saber exactamente cómo puedo solucionar las cosas. Y en el caso de Astiberri, claro, me pasaron me dijeron que les pasase una escaleta, que yo hasta línea editorial, mis escaletas eran 10 frases y a través de eso tal. Entonces, como también lo presentamos a una beca que al final no nos la dieron por pelos, pero también me obligaban a tener una escaleta, bueno, a tener todo el libro escrito. Entonces ahí vas viendo pues lo que funciona, si te repites mucho, vas viendo mucho más claro lo que falta. Yo creo que en línea editorial se ve que el libro está, los tiempos quizás un poco más estructurados y en este libro lo he tenido que medir mucho porque es que si no se caía. Tenía que estar mirando y poniendo nuevas escenas para ver cómo funcionaban. Y por eso tuve que dibujar y pintar tantas páginas para estar contento. O si Fernando me decía, pues pásame una escena donde la protagonista simplemente hable con otros personajes. Si la hay, pues poderle preparar un PDF y mandárselo al momento. Yo iba a comentar que cuando me enteré de que sacabas con Astiberri un fantasma me alegré mucho, la verdad, porque por lo que dices tú, ¿no? Porque creo que iba a suponer un salto en cuanto a la visibilidad de tu trabajo y a su difusión, y también te iba a descargar a ti de un trabajo que vienes haciendo pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque yo creo que una de tus virtudes como autor es que eres muy persistente, que te lo has currado mucho. Yo recuerdo que te descubrí con contra Albert y bueno, en fin, ya vi yo ahí que había un autor con cosas que contar y con un estilo súper interesante, pero desde entonces, así como otros autores a lo mejor hacen una primera obra que llama la atención y luego ya enseguida saltan, tú te lo has tenido que currar mucho y sobre todo meterte muy de lleno en todo lo que tiene que ver con la parte más fea, vamos a decir, ¿no? De dedicarte al cómic hasta el punto de, pues, de hacer distribución, ¿no? O ir con tu propio trabajo a las ferias a venderlo ahí. Entonces, bueno, es una cosa
por la que te quería preguntar también, ¿no? ¿Cómo has visto tú eso? ¿Cómo lo has vivido? Si has tenido momentos en los que has dicho, mira, estoy harto ya de esto, no merece la pena. A ver, es bonito ahora que Astiberri se ocupe de todo esto y de ver las liquidaciones y ver, pues, yo que sé, que siempre es un poco triste cuando tú mandas libros a una librería y pasa un año y no se ha vendido ninguno. También te ayuda, y yo creo que eso es muy positivo y que creo que todos los autores deberían saber, preguntar un poco más de esto, es saber dónde funcionas y dónde no. Y quizás el preguntarte el por qué en esta librería no funcionas, pero en cambio en una que está a 2 calles, sí. También ayuda, pues, a saber cómo moverte, a saber cómo ir limpiando en sitios donde quizás, pues yo qué sé, yo al principio pues igual mandaba a una librería de Donosti que con el tiempo te das cuenta que está más centrada a los superhéroes o a otro tipo de historias, y entonces tú te estás sufriendo en casa pensando que no vales una mierda, cuando quizás no estás enfocando tu libro al espacio que requiere, que luego puede ser que no funcione tampoco, pero por lo menos estás en un sitio donde la librería va a saber cómo moverte y, y van a estar más interesados, porque tampoco le puedes pedir a según qué tipo de librerías que te tengan en cuenta cuando no eres el target de la gente que va a ir a comprar. Y entonces, pues bueno, yo empecé a montarme todas las presentaciones porque de Ponent no lo hacía, tenía otra dinámica como editorial. Llegaste en un momento también ya complicado, ¿verdad? En la editorial, en sus últimos años. Exacto, exacto. Para mí fue un sueño editar allí, pero sí que es verdad que por la situación yo me veía haciendo todo el trabajo y preguntando siempre las cosas, las liquidaciones, el tal. A la vez aprendes pues a gestionar pues entrevistas, o sea, a mandar PDFs para entrevistas, a hablar con libreros, que eso también es muy bueno porque no sé, creas una relación que a veces te escriben directamente ellos. Oye, pues mira, que he visto que sacas esto, mándame 10 de cada. No sé, apuestan por ti. Pues la gente que habla sobre ti y que te escribe para hacer entrevistas, pues también vas creando una relación, como yo con vosotros, que quizás hubiese sido más fría si hubiese sido, pues oye, pues mira, ahora tienes una con un tal Gerardo y con un tal Marc, vale, pues venga, la hago y punto. Pues no, yo he tenido que ir viendo pues por ejemplo contigo, Gerardo, pues es gente que me gustaba el tipo de reseñas que hacías, el tipo de reseñas que hacías a autores que a mí me gustaban, como Gippy, como un montón de autores, y también, ¿por qué no? Pues siempre has hablado muy bien de mi trabajo y yo qué sé, con un cariño y que se notaba bueno, que le ponías horas. Y con Mark fue a través de verle él hacer presentaciones de otra gente y yo ir a Fat Bottom y de repente decir, hostia, este tío mola mucho, lleva muy preparado, porque a veces llevas a presentaciones a colegas, que sí, que son colegas, pero que al final es una conversación entre colegas. Y también está muy bien encontrar gente que hace una entrevista con cariño, pero de una forma muy profesional y muy trabajada y que sabe de lo que está hablando. Entonces, pues bueno, vas creando este tipo de, bueno, de relaciones que, por ejemplo, con Astiberri, yo no tuve que escribiros a vosotros directamente, pero yo a Astiberri les dije, yo quiero que sea Marc y Gerardo que me hagan la entrevista en Madrid y en Barcelona. Ocupaos vosotros de mandar los libros, de todo, pero yo quiero que sea esta persona. Igual que le dije, pues mandar a Álvaro Pons, por ejemplo, mandar a no sé quién, porque es gente que siempre, pues eso, que el haber tenido que lidiar yo con toda esta parte no amarga, pero un poco más coñazo, hace que ya sepas pues con quién puedes tirar o con quién sabes que va a sacar tiempo por ti. Entonces, pues bueno, vas creando esta relación que sí que al principio la cogí con mucho cariño, porque al principio decía, bueno, pues tengo el libro con De Ponent y lo hago yo todo y todo muy bien. Luego tuve el camino, la travesía por el desierto, que era como, hostia, qué pesadez y qué no sé qué, tenerlo que mover yo. Y ahora pues recoges un poco pues el machaque que tanto vosotros como la gente que estamos pidiendo que nos hagan un poco de caso, pues hemos tenido después esta dinámica que no sé, al final hace
que todo se vaya moviendo y que creo que es positivo por lo menos para mí, es muy positivo. Y al mismo tiempo da la casualidad, ¿no? Está la paradoja de que tú mismo eres editor y tú mismo como editor tienes que mover títulos, ¿no? Que también, ¿no? Sí. Tienes que defender y vender y tal, ¿no? Pienso en La espiral de Aidan Koch, pero en el libro de Tyler Landry, que también pienso hasta qué punto esa portada no te inspiró a ti a quitar las líneas ¿no? En Un fantasma, en este último trabajo. Esa portada parece que tiene algunos elementos que están borradas las líneas, ¿no? Que es muy poderoso. O Apolo Cacho, tú apuestas por autores muy minoritarios que cuesta mucho vender, ¿no? Entiendo ahí en las librerías. No sé cómo. Mira, no había pensado en lo de trabajar para sobrevivir, te lo juro, que no lo había pensado, pero es verdad. Ahora que lo dices, sí que tiene un aire a lo que he hecho. La verdad es que le tendré No que sé si escribir a era. Tyler pidiéndole perdón No, por no. haberlo fusilado. Pero en cuanto a lo de Aya, pues, hombre, sí que quizás siempre me ha gustado sacar a gente que no es muy conocida ni en sus países de origen, aunque ahora, por ejemplo, Apolo está haciendo muchísimas cosas para mucha gente y, y Aidan también ha pegado una explosión desde que yo le edité un fanzine que se llama Preguntas y Respuestas hace 10 años. Em, Al final es gente que me interesa y que es algo que hacen trabajos no tan típicos o no tan tradicionales como incluso lo que hago yo. También me gusta editar a gente que hace cosas muy diferentes a lo que hago yo. También porque quizás me ayudan a dar a mí ese paso, de decir, oye, pues yo también puedo. También tampoco saco tantas copias con las que me pueda arriesgar tanto. Por ejemplo, con Aidan sí que sacamos 600 entre Ediciones Valientes y yo, 300 cada uno, pero yo de Apolo, que por ejemplo ahora me queda una copia solo, saqué 200. De Tyler saqué 200 y me quedarán unas 20 o 25. Intento no, aunque luego sea más cara la imprenta, intento que por un lado los precios no pasarme mucho, o sea, intento que la calidad del papel y la edición sea superior quizás al precio que estoy pidiendo, o que al menos la gente diga, bueno, pues he invertido bien esos 13, 15, 18 euros, he invertido bien. Y bueno, poquito a poco, pues que la gente te vaya conociendo y al menos sepa un poco el catálogo que tienes, que es gente que hace cosas muy personales eh, y que son muy potentes gráficamente. A mí eso siempre me ha interesado, pues gente que gráficamente sea interesante y no sé, poquito a poco pues vamos sacando. Ahora, por ejemplo, sacamos un libro más para niños, el de Los Reyes del Bosque, y también es algo que es un poco más tradicional, pero a la vez es algo que nosotros no habíamos sacado nunca y también me interesaba pues eso, sacar esto también de cara a los festivales, que este año pues no hemos podido, pero sí que yo creo que el de Aidan, si hubiésemos podido venderlo en festivales, ya estaríamos reeditando, porque tampoco quedan muchas copias, sí, yo creo que hubiésemos estado reeditando ya. Yo ahí con la editorial tenía una pregunta y es la curiosidad. No sé si todos los títulos son obra original que tú pactas con ellos o algunos son ediciones, o sea, ediciones que se han publicado en otros países y que luego tú sacas aquí. No, No, es no obra es, original es todo. obra original todo, ¿eh? Sí, sí, por ejemplo, en el caso de Apolo, porque yo todo lo que he editado ha sido por verlos en Instagram. Yo sigo a mucha gente que me interesa, hay otros que sacan editoriales grandes. Por ejemplo, hay gente que me interesa que no hemos editado nunca, que editan en editoriales grandes y que yo veo que quizás aquí optarían mucho antes por Fulgencio Pimentel o porque son obras que yo creo que necesitan editoriales que tengan mucho más empuje del que les puedo dar yo. Pero, por ejemplo, en el caso de Apolo vi 3 o 4 páginas y le escribí y les dije, oye, ¿tienes algo? Así. Y con Tyler igual, le fui escribiendo, oye, esto es muy potente, esto me gusta mucho, tal. Y luego le dije, ¿vas a recopilarlo?
sí, me ha escrito una editorial, pero aún no está claro. Y le dije, pues yo en la edición para España te lo quiero mover yo. Que al final lo acabé moviendo para Argentina también. Y con Aidan, pues le escribí un email para ver una cosa pues de ese fanzine que, que yo le había sacado hace muchos años, simplemente para preguntarle si le había llegado alguna vez, porque se fue perdiendo la comunicación. Y de paso le dije, estoy con esta editorial, me gustaría sacar algo tuyo. ¿Tienes algo? Y me dijo, pues tengo este libro para una editorial suiza. Si lo quieres sacar tú, tal, y dije, bueno, mándamelo, aunque prefiero que sea algo nuevo. Y a la semana me dice que la editorial suiza ahora dice que no tiene pasta. Y dije, pues a mí me ha encantado lo que me has mandado, así que yo te lo quiero sacar, pero dame un momento que voy a preguntarle a un colega a ver si se anima. Se lo mandé a, a Martín López Lam, gran editor y mejor dibujante, que siempre me había dicho, si de Apolo tienes algo nuevo, dime algo. Si de Aidan, porque ya le había hablado, tienes algo, avísame. Y le avisé y, y no se lo pensó. De hecho, Apolo nos mandó otro proyecto, pero era casi un libro ilustrado y no me vi capaz. Prefería algo un poco más comiquero, pero de momento pues la gente con la que editamos está muy contenta. Además que cuando les llegan las copias a casa, pues les gusta mucho el resultado. Pagamos toda la edición por adelantado antes de que salga el libro y así yo me evito también luego mails de ventas y tal. Es mi trabajo el vender el libro, así que intento ponerlo fácil y todo muy claro, que es como a mí me gusta que me pongan las cosas cuando trabajo con alguien. Si no, prefiero trabajar solo. Yo creo que es muy importante la labor que hacéis editoriales como Valientes, como Haya, como Fosfatina también, ¿no? En Vigo. Porque estamos en un momento en el que la escena del cómic ha cambiado mucho a nivel internacional y de repente te puedes encontrar gente que hace cosas alucinantes en circuitos muy reducidos y sobre todo en sitios donde nadie había visto que hubiera cómic antes, ¿no? Te puedes encontrar a alguien que en Letonia Sí. te está haciendo un cómic alucinante y claro, a todos nos gustaría que en España se pudiera publicar ese cómic y vendiera miles de copias y lo pudiera sacar una editorial potente. Pero ahora mismo la realidad es la que es y entonces creo que es muy importante que existáis editoriales como la tuya, como la vuestra, para poder dar salida a ese material y darlo a conocer. Además es que estamos en un momento en el que incluso gente de aquí hace obra directamente para editoriales similares a la vuestra Sí. en otros sitios. Pienso, por ejemplo, en María Medem o en Cintia Alfonso y Oscar Raña, que están sacando cosas con editores de otros países, ¿no? Y luego ellos son los encargados de moverlo aquí. Se está cambiando mucho lo que es el ecosistema tradicional de le llevo una obra a un editor y este editor me la hace, la publica. Y tú ahí, claro, llevas también esa ventaja de haber hecho eso desde prácticamente el comienzo de tu carrera. Sí, hombre, Martín, por ejemplo, ha editado mucho más que yo y también me ha podido aconsejar muchas cosas. Yo creo que lo bueno que tenemos estas editoriales chiquititas es que la mayoría la lleva gente que dibuja. Claro. Entonces también ayuda el tú dibujar y el haberte tenido que enfrentar a veces yo qué sé, a tener que hablar tú con la imprenta, a tener que tú gestionar cosas y entonces eso ayuda que luego cuando tienes una conversación con alguien a la que quieres editar sea mucho más fácil y tengas mucho más claro tanto las sugerencias de esta persona, en plan, pues yo quiero que ese libro sea cuadrado, pues vale. Yo quiero que el libro sea tal, pues vale. No estás tan encorsetado ni a la dinámica del mercado, entre comillas, que me da risa, ¿no? La dinámica del mercado, porque puede salir cualquier cosa de la nada y petarlo. Pero bueno, esa dinámica del mercado, de cómo tienes que presentar las cosas. Fosfatina ha sacado libros recopilatorios que son como recortables por dentro, que tienes que abrirlo y demás. Ha habido editoriales como Outsider que sacan libros que tienes que cargarlo a la luz del sol y luego lo puedes leer. Yo no sé si una editorial como Random House Mondadori puede hacer esto al nivel que, hombre, podría hacerlo, pero yo lo veo más factible que sean estas editoriales pequeñas llevadas por gente que está muy vinculada al tema del fanzine, incluso al tema de
de la música, porque muchos de nosotros venimos del punk y de tocar en Ocupas y en sitios autogestionados donde tú vas con tu fanzine y siempre tienes algún colgado que te viene a preguntar y te dice, ¿cuánto vale esto? Venga, pues me lo llevo, tal. Y tienes ese apoyo inmediato con un producto que es muy barato, pero que te animas a probar cosas, porque siempre va a haber alguien que está interesado. Y como no es muy caro, tampoco puedes perder tanto dinero. O sea, no editas 3.000 ejemplares, sino editas 50, lo llevas a varios sitios, tal. Y entonces, pues yo lo veo súper bien que de repente pues yo vaya al Graph o al Guter y de repente vea una editorial como Misma, que yo no conocía hace unos años, de repente vea un montón de autores franceses y tal, y digo, ¿pero esto qué es? Tiene un estilo, algunos, que parece Blaine, pero no es Blaine y tal, y entonces, no sé. Y además con ediciones muy buenas. Yo creo que lo bueno que tenemos es que todos editamos cosas ajustadas de precio, pero de calidad. Preferimos igual que el autor gane más y que el papel y todo sea decente, que nosotros simplemente prácticamente seamos los distribuidores de esto. Yo soy mucho más feliz viendo que el autor, o en mi caso yo con el línea editorial, haya visto más dinero sacándomelo yo que en todos los libros que he editado con editoriales, vendiendo menos. Y simplemente, pues yo que sé, con Apolo, con Tyler, por ponerte un ejemplo, el beneficio es muy bajo, pero a mí lo que me hace muy feliz es que te venga la gente y te diga, ¿cuándo sacas algo más de Apolo? O me encantó el libro de Tyler, o me parece increíble tal. No sé, yo creo que tenemos una labor más y no lo digo como ir de guay ni nada, pero de intentar enseñar todo lo que nos gusta a la gente que nos rodea, con nuestras limitaciones económicas y distribución, ¿eh? Pero tenemos esa idea de, wow, he visto esto, pues si puedo permitírmelo, pues saco estas 200 copias y que hay un festival y lo muevo por ahí y tal. Y yo creo que todos estamos en esa misma dinámica. Sí, es muy interesante. A mí me gusta mucho también la vinculación entre música y cómic. Y, por ejemplo, a mí me gusta ir a los conciertos de Jeffrey Lewis y no perderme ninguno para pillarle los fanzines que él saca, Claro. por ejemplo. Y no sé si en los conciertos de mujeres, como es tu caso, Arnau, luego después del concierto te pones con los cómics y las camisetas y los vinilos. Algún fanzine de Tito, bueno, fanzines de Tito sí que hemos vendido muchos y Chuck Norris, que es el fanzine de Paul, también hemos vendido mucho. Yo lo que hago es usar el grupo como distribuidora. Es en plan, tocamos en Madrid y les digo a estos, pues mira, dejadme en Molar que tengo que dejar este paquete. Vamos a Granada, hacemos la prueba de sonido. Mientras estos se van a tomar una caña, un vino o una Coca-Cola, yo me voy a Omni a dejarle a Lucía un paquete. Y a veces me dicen, tío, es que somos la distribuidora. Pero es que ya que vas, pues yo qué sé, o llevo cómics firmados a colegas que me dicen, oye, pues mira, pues este que no lo encuentro, tráemelo y tal. Y sobre todo, la vinculación que tiene con la música es el insistir, que es una carrera de fondo. Estos grupos que también están muy bien y es totalmente respetable, que pegan un pelotazo. Hay veces que de repente a los 2 años cae. Yo creo que la mayoría de gente de nuestra edad, como Martín y demás, es gente que hemos ido poquito a poquito. Yo recuerdo que con el grupo pues nos costó igual 8 años que viniese más de 90 personas a Madrid, pero sigues yendo, o te ibas a Santiago de Compostela y venían 40 y veníamos desde Barcelona y cubrías gastos, pero vas yendo y vas insistiendo, insistiendo, insistiendo y es como cuando vas a una librería, cuando vas a Fat Bottom, por ejemplo, y ves un cómic ahí. Dices, va, no me lo voy a pillar porque tal. Pero vas a los 2 meses y lo sigues viendo. Y vas a los 4 meses y lo sigues viendo. Y llega Navidad y dices, me lo voy a pillar y me lo pillo. Pero porque está ahí constantemente. Ves esa portada, te hablan de esa autora. Por ejemplo, yo me compré un libro el otro día de Anouk Ricard en Fat Bottom y es una autora que siempre había querido tener algo. Y la vas viendo, la vas viendo, la vas viendo, la vas viendo. Y dices, bueno, pero me voy a pillar el de Gippy, el último, porque acaba de salir. Siempre hay algo. Pero al final te lo compras. Y si te gusta, como es mi caso, pues ahora cada cosa que saque me la voy a pillar. Es como esa insistencia indirecta
de oír el run run y decir, oye, pues mira, igual que puede ser en el caso de vosotros, pues mira, pues Marc y Gerardo, pues están haciendo entrevistas, bueno, pero yo las hago con no sé quién, pero poquito, oye, pues mira, pues esta vez le voy a decir a Marc y a Gerardo que me hagan la entrevista. Es como, es una carrera al final, quien gana es el que no fallece por agotamiento, son los que estamos ahí aguantando. Sobre todo en un mercado donde se publica tanto, o bueno, en el caso de la música igual, ¿no? Que hay centenares de grupos. Ahí es muy importante también no solo la labor que podemos tener los críticos a la hora de insistir, ¿no? Cuando nos gusta un autor, pues darle visibilidad, hacer críticas de sus libros, entrevistas, sino también que haya libreros, como lo que dices tú, ¿no? Un Nico de Fat Bottom que dice, no, a mí este cómic me parece importante, me gusta, lo voy a tener aquí hasta el día del juicio final para que todo el mundo lo vaya viendo. Y luego lo que dices de el paralelismo, ¿no? Con tu carrera musical, a mí me parece muy interesante porque creo que salvando las distancias entre un medio y otro, estás en un punto muy parecido, ¿no? Y has llegado a un punto de, bueno, pues como autor de cómic vas a publicar con Astiberri, como miembro de Mujeres habéis llegado a un cierto estatus, ¿no? De ser reconocidos. Yo he visto, por ejemplo, que con vuestro último disco habéis aparecido en muchas listas de lo mejor del año, como en Rock Deluxe, por ejemplo. Y yo valoro mucho lo que has dicho tú, que habéis llegado a eso después de mucho trabajo, en un mundo muy materialista en el que lo que se premia es el pelotazo, ¿no? El autor que con 24 o 25 años te hace una gran obra, o la banda que consigue un hit que se escucha en todas partes y luego al año siguiente no se sabe de ellos. Vosotros habéis ido llegando poco a poco y os habéis plantado a una edad ya, podemos decir que madura, ¿no? Tú tienes ahora 36 o por ahí, ¿no? Sí, 36, sí. Entonces, claro, esto supongo que te hace ver las cosas quizás con los pies más en la tierra, ¿no? Es muy difícil que con esa trayectoria se te vaya la cabeza a las nubes y te flipes. Sí, sobre todo porque en el caso de Mujeres fue un grupo que al principio, cuando salió, que yo no estaba tocando con ellos, lo petó mucho en Barcelona y había mucho run run y empezaron al año y medio o así, o los 2 años, estaban, pues yo qué sé, ganando algo de dinero del grupo. Entonces se habían podido ir a Estados Unidos, tal, las giras, no sé qué, no sé cuántos, y un punto de estancamiento, incluso de bajada. Entonces, entré yo y volvimos a tocar sin parar, sin parar, sin parar. Entonces, eso ha ido haciendo pues que vuelvas a remontar. Luego tuvimos los discos en castellano, que eso sí que la respuesta de la gente ha sido espectacular. Incluso el último disco pues ha sido el que hemos vendido más de todos. Y sobre todo, yo creo que ahora, pues no sé, si pudiésemos vivir del grupo, yo no pago alquiler ahora y yo puedo vivir de lo que saco del grupo. Este año teníamos una gira que no veas y este año era el año en que los cachés estaban poniéndose un poquito más altos de lo habitual. Pero no se te va la cabeza porque precisamente has tenido una época un poco mejor al principio y la gente ha pasado un poco de ti. Entonces ya sabes lo que es, igual que yo con Albert contra Albert tuve muy buenas reseñas y casi vendí toda la tirada muy rápido, pero pues por el tema de la editorial, luego ya Habaneras, que casi no tuvo distribución, porque Paco desgraciadamente pues estaba mal de salud, de repente me vi que no salía en ningún lado, que no se vendía el libro, que no tal, entonces te ves que en esa situación bueno, te las veías muy felices, guapetón, pero esto es así, y yo creo que le pasa a todos, a mayor o menor medida. Imagino que es un hombre que sale mucho, pero Paco Roca también puede tener una caída, ojalá que no, porque nos pone el camino muy fácil a los que venimos detrás, pero nunca sabes, nunca sabes. Y entonces nosotros cuando hablamos con gente que toca y que te dice, es que joder, es que llevo un año en el grupo y aún no vivo de él. Pues yo digo, bueno, a ver, está muy bien, a vosotros os encantaría cobrar un pastón reseñando libros, imagino, Claro. a mí me encantaría cobrar un pastón y tal, pero no hay que olvidarse del amor que le tienes a lo que haces, ¿no? Bueno, que es algo muy romántico y muy naif, pero en el fondo, si no fuese por ese amor, hubiésemos dejado, o sea, yo me hubiese quedado en cualquier trabajo de los que tenía
poniendo helados o haciendo cualquier mierda y de hecho de eso se habla en línea editorial, del por qué haces lo que haces. Bueno, pues no puedo evitarlo, me gusta leer cómics, me gusta dibujarlos y bueno, ojalá todos vivamos bien de esto, porque el cómic, como digo yo siempre, es la hostia, es lo mejor del mundo. Pues Bueno, ya buena frase de titular, para Sí, ponerla de sí, titular sí. toda la Sí. entrevista. Ya quería aprovechar, ya que tenemos a Arnau, porque en el videoclip de Tú y yo aparece un monumento, vamos a llamarlo monumento, Sí. un elemento de kitsch que hay en la ruta Lleida, mi ciudad de adopción y en la que tengo a mi familia. Y que, claro, me hizo mucha ilusión. No sé cómo salió la idea loca de vamos a parar de aquí en Sidamón y grabar a los pies del mamotreto este que hay, el Yagán, que lo llamamos nosotros en casa. Y tal. Pues como os he estado contando antes, tardamos 8 años en que viniese más de 100 personas a Madrid. Entonces, cuando tú sales de Barcelona para ir a Madrid o Zaragoza, tienes que pasar por ese tío. Porque no, coges la A2 y luego nosotros cogemos la P2 a la entrada En Fraga. Bueno, en Fraga, exacto. Te desvías y tal. Entonces siempre lo veíamos, siempre lo veíamos al tío. Y entonces Paul, nuestro bajista, escritor de Chuck Norris, siempre decía, pero pasa, tío, pasa. Y era como ese cachondeo de una persona que no se decide nunca, ya lo tratas como una persona, ¿no? Y entonces empezamos a hacer vídeos de Instagram, decirle, tío, pasa, pero pasa, hombre, pero atrévete, tal. Entonces, cuando íbamos a sacar el vídeo, dijimos, tío, ¿y por qué no vamos a grabar a los pies de esa obra de ingeniería? Que luego Paul conoció a la nieta del que encargó la movida esta, que es como un regalo a los trabajadores de la autopista. Que dices, vaya regalo, hacerles construir esta movida, pero bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, miramos cómo llegar, es muy fácil de llegar, es pasarte la salida y das la vuelta por debajo y cualquiera puede ir a visitar. Y nada, es un campo, hace un frío que te cagas, lo montamos todo ahí, grabamos el videoclip y es nuestro pequeño homenaje al ser que nos ve al irnos y al volver a casa cada fin de semana. Es un gran disco, por cierto, Muchas siento gracias. verte. Gracias. Claro, antes hablaba Gerardo de que había entrado en todas las listas y tal, y creo que lo merece porque es un discazo que ayer noche lo estaba escuchando y realmente está muy guay. Gracias. Y nada, no sé, quería preguntarte también, antes hablábamos de microeditoriales, no sé si tienes contacto con una editorial que creo que está aquí en el País Vasco, con Belleza Infinita, no sé, Sí. igual me equivoco. También tenéis esa similitud, ¿no? O sea, con Ediciones Valientes, ¿no? Y que os acercáis al cómic, pero también desde otras disciplinas, no solo la música, sino también, en vuestro caso, pues la fotografía, ¿no? También creo que es el mismo caso que Belleza Infinita. Él es más mayor que yo, lleva más tiempo de recorrido y quizás los libros que saca él son más arriesgados que lo que podemos hacer Martín o yo, que es un poco más cómic. Él, por ejemplo, sacó lo de los pitufos vascos, que también es algo súper raro de ver. Y ahora ha sacado, yo tengo uno de ellos, el de Leo Cleverox o Clevox o algo así. Justo ayer lo recibí yo, de Fat Bottom. Pues es un cómic, pero es algo bastante artístico, es bastante, no sé, yo creo que él, todos los libros que saca son un poco más arriesgados a lo que nosotros podemos editar. Y sí, me lo encuentro en todas las ferias que hay por País Vasco y nada, es muy majo y ahora hace tiempo que me dijo que estaba preparando un libro de Guillor, de un ilustrador que a mí me gusta muchísimo. No sé en qué estado estará, pero es que me vio un tatuaje que yo llevo de Guillor, de un libro que me encanta, y me dijo que estaba preparando algo de él, así que mucho ánimo y mucha fuerza para él, a ver si lo saca ya, que es que me subo por las paredes.
Bueno, llevamos casi 1 horita y media. No sé si queréis que comentemos alguna cosa más o lo podemos dejar aquí, si os parece, para dejar Yo a la quería gente con ganas de aprovechar, más. exacto, quería simplemente aprovechar que tenemos a Arnau y preguntarles en qué proyectos anda metido ahora mismo, sea de la disciplina que sea, o sea, como editor, como autor o como músico. Y también si, mira, para la gente que ha llegado hasta aquí, si te apetece recomendar algunos nombres que te parezcan interesantes de la escena comiquera o lo que tú consideres. Vale, a ver, mío personal, estoy pensando en una historia nueva. También un poco de ciencia ficción, bueno, es ciencia ficción. Pero estoy dándole vueltas porque está mutando mucho. Pero las premisas son pues que hay una ciudad, bueno, una ciudad que está inundada, hay unos robots que nos ayudan en nuestros trabajos, que esto se está empezando a ver ahora, y hay una profesora de costura con Alzheimer y un robot que la acompaña. Esa es como una pequeña historia también entre relaciones entre los personajes, no el poder, pero bueno, entre la gente que está por encima nuestro, ¿no? Y las limitaciones que en un principio podemos tener. Y bueno, pues estoy pensando en esto, estoy haciendo dibujos y a ver qué tal sale. Supongo que el estilo de color será parecido al del fantasma. Me siento cómodo, aunque luego pues igual puede ser que cambie o que meta alguna mezcla, una mezcla diferente. En cuanto a editorial, hay una autora alemana que se llama Nino Paula Bulling, que sacó un libro en Rotopol, que he estado hablando con ella porque está sacando unas páginas nuevas que me parecen súper chulas. Entonces le escribí a ver qué tal, que de hecho le tengo que ir escribiendo en breves a ver cómo lo lleva, porque en principio es para Rotopol, pero a mí me gustaría sacar la edición para España. Y tengo parada pues esa idea de como medio antología de cómic africano que tenía ganas de sacar. Estoy hablando con una persona que lo estaba gestionando con los de Cus Comics, que es Rui Tenreiro. Hay un cómic que me quiero pillar de él que se llama Lanterns of Nesdu, que es un cómic tipo manga a color súper chulo, editado en, creo que es GP Comics, está en noruego y en otra, no sé si es en noruego y finlandés, pero si podéis mirarlo. Y al final se cayó el proyecto, pero me gustaría hacer algo también de cómic africano. Lo que pasa es que es muy complicado contactar con según qué autores, o hay autores que son, bueno, que tienen obras publicadas en los 70, muy políticas, pero muy interesantes. Lo que pasa es que es gente que es imposible encontrar un mail. Entonces estoy viendo a ver qué tal. Y nada, a ver si Apolo tiene alguna cosita más de cómic. De momento él está haciendo pintura, así que a ver. Y nada, mirando a ver si encuentro alguna cosilla que pueda sacar. Y de cómic nuevo, a ver, me he comprado. Espera, voy a sacar un cómic que me compré el otro día en Fatbottom, que lo tengo para leer, pero que lo voy a recomendar directamente. Muy bien, Estas son las chavales. ventajas de hacer las presentaciones cada uno en su casa, que podemos coger lo que tengamos a mano para enseñarlo. Es fantástico. Vamos a esperar. Sí. A ver, estáis aquí, ¿verdad, chicos? Sí, sí. A ver, los últimos cómics que me he comprado son Anouk Ricard, Cucos Benítez. Me gustó mucho más oscuro de lo que me esperaba. Sí, sí es su obra guay y lástima de la rotulación. Eso sí que es verdad, la rotulación es... Ella usa la letra llegada, no sé cómo... Sí. ¿no? Esa letra Sí. estilo caligráfico y tal, que esta rotulación que es mecánica, ¿no? La inglesa es igual y jode bastante el cómic, pero bueno. Luego, Gabriel Bell, Inflamable, me ha encantado. Tengo el de Voyeurs por aquí,
pero este me ha gustado mucho. He estado comprando también bastante manga, pero lo tengo en la otra habitación. Me compré el Vidas Paralelas. Me gustó, pero me ha gustado más el... O sea, bueno, gráficamente es una pasada, como siempre. Me da la impresión que a veces me despisto un poco por las historias, o sea, te va sacudiendo a veces de un lado a otro. Y me gustó más, que lo tengo por ahí, el de Guy, Retrato de un bebedor. También gráficamente me pareció una pasada, pero lo vi un poco más narrativo o un poco más enfocado. Y por último, el que le tengo muchísimas ganas es este, Dr. Marder, que le escribí a la autora. Tú, Gerardo, no sé si lo has visto. No. Es un poco, tiene un dibujo un poco setentero también, no sé, me pareció una pasada. No sé si estoy enseñando algo. Sí, bueno. sí, se ve. Es un rollo de género, ¿ves? Y me pareció una pasada. Tengo por ahí también, creo que un cómic que me sorprendió mucho, que no recuerdo el nombre, pero si os digo la portada igual sabéis quién es. Es de una autora europea, que son personajes, es como un cómic de época, como de monstruos, que tienen como editado por La Cúpula, que es como de una reina. Ya, sí. el cantar Aglaé. Sí, Anne Simon. Eso es. Exacto. Y le escribí el otro día por Instagram para decirle que me había encantado, porque eso es algo que recomiendo hacer, no cuesta nada, yo lo hago mucho, escribir a las autoras y los autores para decirles lo que me gusta del libro. Hombre, si no me gusta, pues no digo nada. Pero en el caso de ella le escribí porque me gustó mucho el entintado, y me recordó también a Blaine, ese tipo de entintado que me gusta mucho. Y la historia me sorprendió. Me la fui leyendo, tal, pero la deriva que tiene, triste y oscura, hostia, cuando lo terminé dije, no pensaba que me hubiese llegado a pegar este golpecito final, porque te lo vas leyendo y dices, bueno, es también de género, es también tal, pero de repente, hostia, pegó ahí un giro y le dije, felicidades por el libro y por el entintado, que me parece, lo disfruto mucho cuando hay entintados así de plumilla y tal, me gusta mucho, y te lo digo yo que no he hecho tinta en el último libro, pero bueno, ya sabéis que yo entinto con plumilla y que me gusta ver cuando hay plumilla ahí en los libros. Son una gozada, sí. Pues nada, para decirte que habrá segunda parte, o sea que continuará, y creo que La Cúpula va a sacar el segundo volumen del universo de Aglaé este mismo año, creo. Sí, yo creo que dentro de poco, de hecho. Sí, creo que sí. Pues nada más. Muchísimas gracias, Arnau, por este ratito que hemos echado. Felicidades otra vez por el libro que recomendamos desde aquí, Un fantasma, Nasty Berry. Bueno, y todos los libros anteriores de Arnau son muy recomendables. De hecho, casi todos todavía se te pueden pedir, ¿verdad? Todavía te quedan ejemplares de todo. Sí, en Aya, en la web de Aya, ayaeditorial.org, ahí están todos mis libros. Y nada, muchísimas gracias a vosotros, pues, por organizar esto, por hablar del libro, hablar de música y pedirme recomendaciones, que siempre creo que es positivo recomendar las cosas que te molan y que se vendan, que contra más se vendan, la gente podrá vivir mejor de los TVOs, así que apoyar los cómics. Pues nada más, muchas gracias por último, pues a todas las personas que nos han estado escuchando atentamente. Que hayan aguantado. Exacto. Bueno, pues nada, muchas gracias. En la próxima. Muchas gracias a todos. Muy bien, cuidaos. Hasta luego.